Específicamente vamos a hablar de un personaje que nos enseña a hacer evangelismo. Hoy hablaremos de Felipe. Dado que Felipe es el único personaje bíblico al que se le llama específicamente evangelista, su ejemplo es significativo para aquellos que sienten el llamado a ser evangelistas hoy en día. ¿Y cuáles son algunos de los principios que se pueden aprender de la vida de Felipe? Uno de ellos es que el Evangelio es para todos, independientemente de la raza, la nación, el sexo o el origen. En Hechos 8:5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y a la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Felipe predicó a los samaritanos. Esto fue un acto revolucionario en esa época. Tradicionalmente los judíos y los samaritanos no tenían contacto entre sí, se odiaban mutuamente. Sin embargo, Felipe rompió la tradición, rompió la religiosidad y se dirigió a aquellos que eran diferentes. Al hacerlo, siguió el ejemplo de su maestro, Jesús, que había atendido a la mujer samaritana en el pozo. Cuando los samaritanos aceptaron el Evangelio, fue un gran avance porque demostró que Cristo es para todo el mundo y no solo para algunas personas únicamente. Así que debemos hablar del Evangelio a aquellos marginados, a aquellos que la sociedad no acepta, inclusive a aquellos a quien no quisieras tratar. La predicación de la palabra de Dios atrae a las multitudes. Debe hacerlo. En Hechos 8:6 dice, al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Cuando se predica la palabra de Dios, ha de esperarse que vengan las personas a escuchar que lo que está diciendo es el loco. Algunos aceptarán a Jesús, otros van a ridiculizar lo que estás diciendo, otros se burlarán. Pero cuando se predica el Evangelio, definitivamente no hay silencio. El verdadero evangelismo nunca permanece silencioso ni oculto. Cuando la gente empieza a aceptar a Jesús, se produce un alboroto. Algunos han cuestionado el valor del evangelismo. Algunos han cuestionado que el evangelismo hoy ya no tiene vigencia en la sociedad actual, pero sí tiene vigencia. El evangelismo no es la única manera de que la gente venga a Jesús, pero es una forma muy válida de ministrar a las personas. Después de que el evangelista lleva a la gente a Jesús, después de que el evangelista presenta a Jesús, estas personas que han recibido a Jesús necesitan ser consolidadas, necesitan ser discipuladas. Cristo no se recibe exclusivamente con una oración que se hizo por repetición. Tiene que haber fruto, pero tiene que haber también un discipulado, tiene que haber una consolidación, tiene que haber un seguimiento para que estas personas de verdad sean verdaderos discípulos de Cristo. Dice en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Primero, Felipe predicó y multitudes fueron sanadas y salvas. Luego, cuando la iglesia de Jerusalén escuchó lo que Dios estaba haciendo,
Enviaron a Pedro y a Juan para que autentificaran el movimiento de Dios y discipularan a los nuevos creyentes. Después de que Felipe comenzó este trabajo, empezó el trabajo de los apóstoles también. La pregunta más común que se hace al evangelista es: ¿cómo se hace seguimiento de los nuevos creyentes? La verdad es que ningún evangelista puede hacerlo todo solo. El evangelista no es el único ministerio que participa en el evangelismo, en el proceso de conversión de las personas. No es el único ministerio que tiene a un converso discipulándolo. Al lado del evangelista hay otros dones ministeriales: el pastor, el profeta, el maestro, el apóstol. Los evangelistas deben ir a donde Dios los envía. Eso nos lo enseña Felipe como evangelista. En Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es desierto. Felipe estaba en medio de un exitoso avivamiento en Samaria cuando un ángel del Señor le dijo que se dirigiera al sur por el camino del desierto hacia Gaza. Mientras Felipe caminaba por la carretera, cumplió el mandato de Jesús de salir a los caminos y a los setos. Escúchame, Dios no quiere que nos quedemos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Si tú ya estás formado, si tú ya estás llamado, si tú ya estás escogido, si tú ya estás discipulado, y si tienes el llamado a ser evangelista, Él quiere que lleves las buenas nuevas por los caminos. Dios a menudo envía evangelistas a los desiertos espirituales. Allí hay un ministerio que te espera. Hay un ministerio que espera ser realizado por ti, que sientes en tu corazón ese fuego de llevar a otras personas a los pies de Jesucristo. Así que los que tienen el ministerio de evangelismo deben ser sensibles a la voz de Dios. En Hechos 8:26 dice que Felipe es guiado por el ángel y luego por el Espíritu. En ambas ocasiones, Felipe obedece. Lucas utiliza esto para mostrar que la misión de Felipe fue dirigida e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así debería ser el evangelista de hoy, guiado por el Espíritu de Dios, sensible a la voz de Dios. Y yo creo, sinceramente, que si tú estás escuchando esto hoy, es la voz de Dios confirmándote ese llamado de ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando Dios habla, es importante escuchar. Y no solo escuchar, sino obedecer. Y cuando los evangelistas obedecen, Dios abre las puertas. Hechos 8, 27 al 29. Entonces él se levantó y se fue, hablando de Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Algunas personas tienen corazones duros hacia Dios y otras están abiertas y listas para recibir. A medida que el evangelista se mantiene sensible a la dirección del Espíritu y sigue la guía, el evangelista va a descubrir
Y Dios lo va a llevar por medio del Espíritu a aquellos que están listos para responder al Evangelio. Hoy necesitamos evangelistas. El mundo necesita evangelistas desesperadamente. El eunuco necesitaba a alguien que le explicara las Escrituras. Escúchame, hoy hay muchas personas que tienen preguntas sobre Dios. Hoy hay muchas preguntas que tienen sobre el sentido de la vida. ¿Y quién responderá a esas preguntas? La necesidad es urgente. Si el evangelista no va, ¿quién les hablará de Jesús? ¿Cómo van a entender si no les explican? Como escribe Pablo en Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no se envían? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que traen buenas noticias. Cuando los evangelistas predican, deben predicar conduciendo las personas al Señor Jesucristo, a la persona de Jesús. Hechos 8, del 32 al 35, dice, el pasaje de la Escritura que leía el eunuco era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús, es decir, le predicó a Cristo, al único, al suficiente Salvador. Jesús es el punto central de la Biblia. El Antiguo Testamento es Jesús oculto. El Nuevo Testamento es Jesús revelado. Cada versículo del Antiguo Testamento apunta hacia adelante, hacia Jesús. Y cada versículo del Nuevo Testamento apunta a la salvación por medio de Jesucristo. No importa dónde se empiece a leer la Biblia, la Escritura conduce siempre a Jesús, al Salvador. Escúchame, la diferencia entre un verdadero evangelista y otro predicador que solo usa el título es cuando habla de Jesús. Para el verdadero evangelista no importa de qué tema se esté hablando o en dónde se empiece a leer la Biblia. En última instancia, siempre su sermón será sobre Jesucristo. El evangelista puede comenzar hablando de cómo tener un matrimonio feliz, pero al final del mensaje, el verdadero evangelista invitará a las personas a entregar sus vidas a Jesús, para que puedan tener un matrimonio feliz. El evangelista puede hablar sobre cómo encontrar la paz en tiempos desesperados, pero al final de su sermón va a conducir siempre a Jesús, el príncipe de la paz. El Espíritu envía a los evangelistas donde más se les necesita. En Hechos 8, 39, 40 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe fue arrebatado y reapareció en otra ciudad donde siguió predicando. Los evangelistas son las tropas de choque del reino del Señor.
Su función es similar a los soldados de primera línea, a los paracaidistas del ejército que son los primeros en avanzar en el territorio enemigo para preparar el camino para el grupo principal de batalla. El evangelismo entra. El evangelista hace su trabajo, pasa y sigue su misión. Escúchame, aunque la cultura y el lugar donde estás ahora puedan ser diferentes, hoy los principios que uno puede tomar de Felipe y su ministerio evangelístico siguen siendo relevantes hoy en día. El contexto puede cambiar, pero el mensaje de la buena nueva sigue siendo el mismo. Así que mi amado, así que mi amada, obedece hoy. Hoy te está llamando el Señor a ir a predicar a los que no conocen del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios te use, Dios te bendiga.